Estimada docente, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Camacho, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta exposición presento las ideas centrales de mi trabajo titulado Neoconstitucionalismo ecuatoriano, promesas y límites de la Constitución de 2008, entre la parte dogmática y la orgánica. La Constitución de Montecristi se anunció como el inicio de un Estado constitucional de derechos y justicia, con un catálogo amplio de derechos y principios. Mi pregunta es sencilla. ¿Hasta qué punto esa promesa refleja en la organización real del poder político y en el funcionamiento de la justicia constitucional en el día a día? Esta tensión entre lo que ofrece el texto y lo que pasa en la práctica guía todo mi análisis. Ya cambió. Listo. Avanzo al marco teórico. En el módulo entendí que el punto de partida está en la crítica al positivismo jurídico, el positivismo jurídico clásico. Atienza y Ruiz afirmaron que el positivismo jurídico ya agotó su ciclo histórico y esta idea muestra el cambio de época. Ese modelo centrado en la ley y en una separación rígida entre el derecho moral no resulta suficiente frente a constituciones cargadas de principios, derechos y ponderación. En cambio, Ávila explica que toda norma y todo sistema jurídico requiere tres elementos para su comprensión: un descriptivo, un prescriptivo y un valorativo o axiológico. La Constitución de 2008 incorpora esta triple dimensión. Además, regula competencias, fija fines, valores, principios como la dignidad, el buen vivir, los derechos de la naturaleza. Desde esta mirada, la Constitución no se reduce a un esquema formal, se convierte en eje de interpretación de todo el ordenamiento jurídico. En clases trabajamos justo en esta transición. Pensamos, pasa- pasamos de un derecho centrado en la ley y en un juez que aplica normas cerradas a un Estado constitucional en el que la Constitución es material, axiológica y guía la argumentación. Los jueces usan principios, valores, estándares de razonabilidad, incluso frente a conflictos entre derechos y leyes ordinarias. Desde mi lectura del neoconstitucionalismo transformador, surge en este contexto, como respuesta al agotamiento del positivismo y como intento de ordenar el sistema jurídico desde los derechos y no desde solo la ley. Eh, Continúo con la parte dogmática, el proyecto transformador. Cuando reviso la parte dogmática de la Constitución ecuatoriana, veo un proyecto ambicioso. El texto reconoce derechos individuales, colectivos, de naturaleza y del buen vivir, dentro de un modelo identificado por varios autores como neoconstitucionalismo transformador. Ávila sostiene que cada una de las palabras que califican al Estado en el artículo 1 funciona como eje transversal de todas las instituciones sociales, democrático, intercultural y de derechos. No se queda en una declaración inicial, debe atravesar la organización territorial, la economía, la justicia y el control del poder. El neoconstitucionalismo transformador se presenta como un conjunto de teorías jurídicas para comprender e interpretar la Constitución de Montecristi. Este proyecto rompe con la idea de una constitución neutra. El texto toma partido a favor de sujetos históricamente excluidos, como pueblos indígenas, economías populares y la propia naturaleza. En esta toma de posición, ubico el componente crítico del modelo. En el plano comparado, varios autores sitúan a nuestra carta dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Rodríguez describe este modelo como aspiracional y con una fuerte matriz igualitaria. Considero que la Constitución ecuatoriana encaja en esta descripción porque combina igualdad material, pluralismo jurídico, participación y un sistema denso de garantías. En el plano teórico, la parte dogmática luce coherente con un proyecto transformador.
parte orgánica y poder político. La dificultad aparece cuando confronto esta promesa dogmática con la parte orgánica y con la realidad política. El neoconstitucionalismo ecuatoriano busca reconfigurar las instituciones para someter el poder a los derechos. Sin embargo, al revisar la estructura orgánica encuentro inercias fuertes. Ávila advierte que la región vive inestabilidad política y una democracia que se reduce al voto y a la confianza en el presidente. En este marco, el diseño institucional concentra competencias en la presidencia en materia de planificación, presupuesto y conducción de la fuerza pública. Celi refuerza esta crítica y habla de un neoconstitucionalismo utópico, un paradigma normativo periférico, que incluye en el texto, pero no alcanza a modificar las condiciones materiales ni la lógica del poder. Desde la mirada regional, Rodríguez observa que el nuevo constitucionalismo en varios países vino acompañado de un reforzamiento de la figura presidencial y de nuevas formas de caudillismo. En Ecuador se repite esta paradoja. La Constitución amplía derechos, participación y control social, mientras la práctica mantiene un ejecutivo muy fuerte y una Corte Constitucional cargada de competencias y expectativas. En este contexto, la promesa dogmática se estrella con una parte orgánica que en ocasiones limita la eficacia de los derechos. Gargarella y Cortius hablan de constituciones poéticas y de cláusulas dormidas para describir textos que consagran listas extensas de derechos, aunque conservan estructuras de poder poco compatibles con esos compromisos. Considero que este choque entre dogmática y orgánica se ubica en el centro de la crisis del modelo ecuatoriano. Tendencias actuales del estudio. El libro El Derecho en América Latina de Rodríguez me ayudó a entender que estas tensiones no son solo ecuatorianas. El proyecto del libro busca mapear el territorio legal de la región y propone rutas nuevas de reflexión. Nuestra constitución funciona como un laboratorio ideal porque combina discursos igualitarios, reconocimiento indígena y ecología política con prácticas de extractivismo, caudillismo y crisis de representación. Desde allí destacó tres líneas actuales de investigación en derecho constitucional. Primero, la eficacia real de los derechos y el impacto concreto de la judicialización. No basta con proclamar principios y acciones, importa medir qué conflictos se resuelven y qué desigualdades se reducen en la vida cotidiana. Como segundo punto, el papel de las altas cortes en contextos de neoconstitucionalismo. En las clases revisamos cómo la Corte Constitucional asume funciones amplias, interpreta principios, crea precedentes y controla decisiones políticas de alto impacto. Todo esto plantea preguntas sobre activismo judicial, legitimidad democrática y protección efectiva de derechos. Como tercer punto, la relación entre Constitución y modelo de desarrollo. La Constitución de 2008 habla de buen vivir, derechos de la naturaleza, pluralismo económico, mientras la estructura económica mantiene prácticas extractivistas y concentradas. Esa tensión abre un campo de investigación sobre políticas públicas compatibles con el texto constitucional y sobre el rol del derecho frente a la desigualdad estructural. Estas tendencias muestran que el estudio del neoconstitucionalismo ecuatoriano ya no se queda en la dogmática, desplaza el foco hacia la práctica institucional y los efectos reales de las decisiones judiciales y de las políticas estatales. Cierro esta exposición personal construida a partir del módulo y del trabajo escrito, considerando que la Constitución de 2008 representa un avance sólido en su parte dogmática, adopta teorías críticas, neoconstitucionalismo transformador y un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Reconoce una gama amplia de derechos e instala como ejes la dignidad, el buen vivir y la naturaleza. Sin embargo, la parte dogmática y las condiciones políticas
y económicas del país no han acompañado en la misma medida a este proyecto. El hiperpresidencialismo, los problemas de independencia institucional y la sobrecarga de la Corte Constitucional generan una brecha estrecha del texto y la experiencia ciudadana. Las críticas de Atienza, Ruiz al positivismo, las advertencias de Gargarella sobre constituciones poéticas y las reflexiones de Ávila y Celi sobre el presidencialismo me llevan a una idea central. La verdadera prueba de la Constitución de Montecristi no se juega solo en la riqueza de su catálogo de derechos, sino en la coherencia entre esa promesa de Estado constitucional de derechos y justicia y la forma en que se organiza y se ejerce el poder todos los días. En pocas palabras, la tensión entre parte dogmática y parte orgánica define si la Constitución transforma la realidad de quienes viven en Ecuador o se queda en un discurso atractivo, pero distante. Esta tensión resume las promesas y los límites del neoconstitucionalismo ecuatoriano que quise mostrar en esta exposición. Gracias por su atención, estimado docente.